Colombia-Congo por Disney Plus, no se lo vayan a perder por nada del mundo. Seguimos con esa promoción baratísima y hoy se juega un partido especial, el 10, porque es el partido 10 del 10, el 10º partido de James Rodríguez con la selección en los mundiales. Claro, se dice rápido, pero habla de una historia, ¿no? Y también de la importancia de valorar. Yo he hecho una campaña, no normalicemos estar en las Copas del Mundo a pesar de que el formato haya cambiado. Acostumbrémonos, pero no lo normalicemos. Exactamente. O sea, yo creo que hay que acostumbrarse y sin lugar a dudas cada vez hay una exigencia mayor en términos de cómo la selección Colombia tiene que llegar a estos mundiales, cómo esa experiencia de verse en el campo, en la gestión de las emociones, en la manera como se encaran los partidos, pero es importantísimo hablar de cómo un jugador como James Rodríguez llega al mundial en 2014 y marca diferencia, porque ese mundial es histórico para Colombia, pero también para este chico, porque en ese momento era un futbolista joven que apenas estaba apareciendo y se hizo cargo. Se hizo cargo en momentos importantes desde el punto de vista de ser ese jugador que contagiaba, que con esa visión de juego marcó casi que el ritmo de una selección Colombia que lo hacía muy bien, ¿no? De la mano de Néstor Pekerman, que después de la salida de Falcao García tras esa lesión le da la oportunidad. ¿Y cómo respondió de bien? No, se hizo cargo, es el término que nos gusta tanto, se hizo cargo y tuvo semejante mundial y fue goleador. Fue goleador, o sea, no es cualquier cosa. Ahora, lo que pasa es que viendo uno lo que está haciendo Messi, 5 goles en 2 partidos, dice uno, y bueno, ese mundial de pronto no tenía tantos goles, porque es que este mundial ha sido especialmente goleador, ¿no? Es porque alguien dirá, no, sí, va a tener más goles porque tiene más equipos, sí, pero segundo partido ya tenemos 1 con 5, 2 con 4, acaba de hacer Cristiano 2 goles, así que, bueno, nada, me parece que lo de James es maravilloso desde todo punto de vista, pensando en todo lo que ha hecho. Ahora, vamos a ver qué mundial se hace James, pensando en que va a ir también subiendo en la medida que la selección también suba, Paula, no es solo James, son todos, es desjamesizar un poquito el tema Colombia cuando se tiene la pelota y cuando no se tiene, Pau. No, total, hay que estar atentos a eso, qué tipo de mundial puede ir haciendo y que... A ver, Andrés, esto, ¿no? Ir entendiendo, yo me quedo mucho con lo que decías antes. A veces se sataniza mucho la figura de James si es que no tiene un partido brillantísimo. Y no necesariamente tiene que ser así, o sea, él también tiene una interpretación particular del juego. Por supuesto, esto no quiere decir que no esté, o pues uno no pueda hacer algún tipo de crítica constructiva acerca de lo que puede ser un partido de James, ¿no? Pero lo de James va más allá, ¿no? Y sin ser el más físico hoy en día, James tiene otro rol en la selección Colombia y bueno, se le apunta también a eso, o sea, lo mencionaba Sara. La idea de esta selección, o sea, pasa por James, ¿no? O sea, lo vincula a él en cancha, Lorenzo lo necesita en el terreno de juego, entonces, bueno, también... Para tenerlo a él hay que rodearlo bien, básicamente, para que nadie se sacrifique, para que nadie quede mal parado, para que él también pueda tener un muy buen funcionamiento, sea aportando asistencia, sea llegando al área, sea estando un poco más atrás para distribuir el juego, algún pase filtrado, etcétera, porque la realidad es que el pie que tiene James hoy en día, que tiene, hoy en día no tenemos un jugador con esas características tampoco, ¿sí? Entonces sí hay que valorar eso. Ahora, exacto. Tal vez... Sí, tal vez las críticas sobre James recaen mucho más porque los entrenadores tampoco han encontrado la manera de suplirlo o de darle un rol un poco diferencial en el equipo, ¿no? Si todas las ideas pasan por James, si siempre condiciona el sistema y la elección de los futbolistas, creo que el que queda expuesto es él. Claro que y en muchos momentos... De quizá apareció muy bien Arias, ¿no? Claro, pero siempre condicionando el sistema, ¿no? Cuando usted habla de ese 4-3-1-2, siempre es James ese jugador que entra ahí y que condiciona de alguna manera, sobre todo. Sin balón en estos partidos no vamos a hablar mucho, pero luego sí lo tendremos que hacer, porque cuando usted requiere de ese equilibrio defensivo,
defensivo, en términos de presiones, de ocupación de espacios, sí hay que tenerlo en cuenta. Pero más allá de eso, por supuesto, es un jugador con una calidad indiscutible. Pasa así que su temporada no fue la mejor y desde ahí las críticas llegan, porque cuando usted no tiene un jugador en plenitud de condiciones competitivas, entran las dudas, ¿no? Es un mal partido de él, es porque no estaba lo suficientemente preparado, y en esas dudas es que seguramente entran las críticas, pero sigue siendo importante, sigue siendo uno de esos jugadores paradigmáticos en términos de el jugador de selección, Sí. que estando como está en su club, luego puede tener un nivel elevado de rendimiento cuando llega al equipo nacional. Sí, no, es que James necesita, como dijo Pablo, un buen entorno. Un buen contexto. Y un buen Sí. contexto. Y la selección Colombia contra Uzbekistán tuvo ciertos altibajos Claro, en ahora le ese digo. sentido. Entonces, por ejemplo, no quitábamos el balón lo suficientemente rápido ni en la posición donde se debe quitar. Entonces James tenía o que bajar o precisamente que ubicarse en un sector que de pronto no le convenía, y cuando la tenía, entonces, como la selección no había hecho ese trabajo de contención, de recuperación también, entonces ya los de adelante no se habían destapado, por eso tampoco le llegó tanto la pelota a Lucho Suárez. O sea, todo en el fútbol, salvo contadas excepciones, como por ejemplo el gol de Diego Maradona, en el 86, que no necesitó a nadie más, Sí. necesita de un concurso especial de equipo. Sí. Y eso lo tiene que entender más Colombia en la medida que vaya creciendo. Y hoy espero que sea, como usted hablaba, Sara, 2 escalones más de dificultad de la República Democrática del Congo. Colombia suba 3 escalones. Sí. Suba los 2 de Congo en dificultad y uno más. Eso es lo que yo espero, al menos. Sí surge una pregunta, y es, ¿la selección debe jugar para James o James debe jugar para la No, selección? yo creo que es que... Y creo que ahí está una de las críticas que se hace a la falta de variantes. No es que esté jugando Claro, para James, es pero- que James aparece. Claro, pero mire cómo en la selección argentina se pudo gestionar eso, ¿no? Porque esta no es una selección que juegue para Messi, pero sí le da a Messi el contexto adecuado para que sea Porque influyente. funciona. Palabrilla. Por eso mismo, entonces creo que es encontrar esas ambas situaciones en las cuales pueda brillar ese talento diferencial, pero que no se condicione tampoco el funcionamiento colectivo simplemente para guardarle la posición a un futbolista. Es que en ese sentido le doy 2 ejemplos de lo A que ver. está diciendo clarito Sara, Paula, y lo hemos hablado en estos días. Yo, pues, no es que me las dé el raro, pues, pero a mí los 2 goles que más me gustaron de Messi no fueron los 2 más bonitos, fueron los 2 donde se ubicó mejor. El segundo, en el primer partido, en el que hay un rebote a un